Creo que se me pasó decir, disculpen que me devuelva un poquito, que cuando hablan ustedes de oralización arriba, eh, aunque está ahí en el comentario y lo van a encontrar en el texto escrito, las últimas producciones teóricas se prefiere hablar de eh, rehabilitación auditivo-vocal, lenguas auditivo-vocales, en tanto el concepto del oral, pues obviamente de los desarrollos del lenguaje es mucho más amplio, es decir, podríamos hablar de los procesos orales en lengua de señas, en tanto producción de significación y representación del mundo a través del lenguaje, y por eso se está hablando en este momento más de procesos de auditivo-vocales, en tanto los canales que privilegian este tipo de lenguas o de lenguas auditivo-vocales. Disculpen la interrupción, ya vuelvo otra vez aquí. Bueno, de aquí en adelante, algunas precisiones de texto, lo mismo, por ejemplo, aquí de igual manera se trabajan dos competencias fundamentales dentro de la lengua, comprensión y expresión escrita de textos, y que las otras dos, escucha y habla, no son trabajadas dadas las condiciones sensoriales particulares de la población. Entonces, ojo con esto. Sí se trabaja el habla desde los sordos, el habla en lengua de señas como producción de texto oral, y sí se trabaja la escucha, en tanto captación de la información, en tanto procesamiento de la información a través del medio sensorial que nos llega, que en este caso es todo el procesamiento visual de la información. Y allí hay unos elementos centrales para el desarrollo de la comprensión y la expresión escrita de textos, es decir, las posibilidades de recepcionar información, captarla, procesarla, interpretarla, significarla, producirla a través del habla en lengua de señas, son fundamentales para justo llegar a comprensión y expresión escrita de textos. Si no pasáramos por allí, por la producción de los textos, por la significación de los textos, por volver a reinterpretarlos, por contarlos, por leerlos, por producirlos desde uno mismo, hasta llegar a producir comprensiones diversas alrededor de ellos, pues difícilmente entramos a la producción escrita por sí misma o solo en sí misma. Entonces hay que tener cuidado con esto. Es decir, sí se trabajan, pero desde las particularidades del sordo. Y aquí sería bueno introducir los nuevos marcos teóricos que nos plantea el documento de estándares de competencias, porque creemos que sí hay un avance importante del Ministerio respecto a esta visión del lenguaje que antes estaba enmarcada básicamente en lo escrito. Ahorita ya nos están hablando del lenguaje y de otros lenguajes y formas diversas de ver el lenguaje, que se están hablando de textos orales y textos escritos, y allí en textos orales hay un trabajo importantísimo que hacer con los sordos en tanto adquisición y proceso de desarrollo de la primera lengua y del lenguaje, y como elementos fundamentales que van a determinar los accesos y los procesos de avance de la lengua escrita como segunda lengua. Entonces, actualizar tal vez un poco estos marcos teóricos para que les resulten un poco más coherente con lo que de hecho veo que están haciendo en el aula, que es un trabajo sumamente interesante. Y ahí pues quiero referirme un poco eh, a este tipo de viñetas o numerales que vienen de aquí abajo. Ustedes dicen que para el desarrollo de estas habilidades lingüísticas, entonces, ¿cómo precisar los términos? Son procesos, son habilidades, son competencias, son desarrollos. Precisar exactamente desde el marco del acontecimiento y la actobiografía, que es entonces a lo que uno entra a desarrollar y a privilegiar en el niño cuando está hablando de procesos de construcción de conocimiento y cuando está hablando de este tipo de valoración de los ritmos particulares de los sujetos. No porque no se desarrollen habilidades, sí son habilidades lingüísticas, pero creo que en este caso, por lo que desarrollan, están hablando de otro tipo de cosas. Una cosa son las habilidades lingüísticas para el manejo del texto, para identificar el vocabulario, y otra cosa es ya aproximarse al aprendizaje formal de una lengua como segunda lengua o como otra lengua o como una lengua extranjera o como dependiendo del marco teórico donde la ubique, que en este caso por lo que veo es más segunda lengua, lengua escrita como segunda lengua, pero digamos que hay que puntualizarlo mucho más en el discurso. Aquí viene una serie de viñetas que particularmente por lo que viene el aula yo sí creo que ameritaría que ustedes desarrollen muy puntualmente y muy descriptivamente la forma metodológica como están tratando el asunto de la lengua escrita en el aula. Yo pienso que si ustedes escriben eso, nos dará un buen espacio de debate y de discusión, porque de plano manifiesto están haciendo cosas muy interesantes al respecto, cosas que pueden ser posibles de mejorar en la medida en que poder tener todo el contexto
del proceso que están proponiendo a los estudiantes, porque obviamente pues en 2 clases no puedes verlo todo y no vi todo el proceso completo, pero cosas del proceso que vi me parecieron muy interesantes en tanto poder articular y poder desarrollar una metodología a la luz de los acontecimientos, es decir, una metodología contextualizada desde el campo académico y no desde la lengua por la lengua, que pienso que sería de gran aporte, seguramente articulando muchas cosas de las experiencias que tenemos en la enseñanza de esta lengua, pero que creo que ustedes han aproximado a procesos interesantes en los niños, a desempeños interesantes en ellos. Particularmente me llamó mucho la atención las cosas que estaban haciendo con la lengua en el ciclo 1, que no necesariamente es lo mismo que están diciendo aquí en este texto. Vi cosas mucho más complejas que de pronto lo que dicen aquí, como que las aproximaciones a la lengua escrita en el primer ciclo solo son provocaciones, animaciones para acercarse a la lengua escrita. Sí, puede que sí, pero yo vi un trabajo un poco más estructurado que solo provocación y vi desempeños en los estudiantes interesantes al respecto, es decir, un poco más allá del acercamiento, ¿no? Un poco más allá de la construcción de frases, es decir, sí la construcción de frases, claro, lo vi, pero vi una intencionalidad un poco más exigente allí, vi un proceso que de pronto si uno desglosara si uno se queda solamente con esta frase, no ve la complejidad y no ve la importancia y el valor de lo que están haciendo. Sería bueno que intentaran hacer el ejercicio de poder describir el proceso metodológico que están llevando una y la otra para aproximar este campo. Aquí no tengo mucho que decir en tanto lo que vi, realmente preferiría esperar un ejercicio descriptivo del asunto como lo están aproximando, porque creo que es un trabajo importante que si logramos documentarlo bien nos permitiría interlocutar y crecer mutuamente al respecto. De pronto sea el momento aquí, me va a salir un poquito del texto para decirles algo que pronto hablé con María y María me dijo que ya lo habían pensado, pero tiene que ver mucho con la potencia de este trabajo de lengua escrita, de lengua de señas, incluso de lo académico, y son las fortalezas que tiene cada una, las particularidades que tiene cada una como maestra y que de alguna manera están determinando características puntuales de cada uno de los grupos y que siento que fortalecerían mucho el aula para sordos si se las compartieran, es decir, si los niños tuvieran oportunidad de tener espacios pedagógicos con María, los niños de ciclo 2, y los niños de ciclo 1 tuvieran la oportunidad de tener espacios pedagógicos con Lorena de manera más formal. Es decir, seguramente comparten en el día, pero hay unas potencialidades en tanto, por ejemplo, de María, de sostener un poco más la mirada en la diversidad de procesos de todos los estudiantes y en tanto estar muy atenta a las producciones específicas de cada niño y dar unas respuestas muy coherentes de acuerdo a esas necesidades particulares. En tanto, Lorena, las potencialidades las veo en el asunto de un poco más el rigor con el que trata algunos asuntos del conocimiento, como va puntualizando y formalizando algunos aspectos, es decir, como no dejar cosas en el aire y abiertas. Y solo por señalar una característica, la verdad después me gustaría que habláramos muy puntualmente de la clase como tal, pero solo por señalar solo un punto que seguramente beneficiaría a ambos grupos si pudieran pensarse en un trabajo de rotativo, no sé, algunas asignaturas no, porque no es así, algunos acontecimientos de ciertas características que de pronto le fluyan más a la una que a la otra, no sé, lo científico, lo estético, lo, lo lingüístico, lo tecnológico, no sé, como potencias también en el manejo de conocimientos que permitan que una u otra se responsabilicen, por llamarlo de alguna manera, más de un lado en el otro, o espacios de trabajo formal, no sé, como que determinaran una forma de trabajo, porque sí me parece que potenciaría mucho desde esas particularidades y tan fundamentales diferencias entre la una y la otra, que creo que beneficiarían el proceso. Igual que formalizar espacios diferenciados de John con un ciclo y con el otro, que no necesariamente sean conjuntos siempre, porque si hay unas necesidades muy puntuales de lengua y de discurso en ciclo 2 que seguramente por estar juntos no necesariamente se atienden de la manera adecuada,
y no se potencian hacia otros niveles más complejos. De pronto para que lo piensen, saliéndome un poquito del texto antes de entrar al marco de las interacciones.